Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas del grupo de WhatsApp y todos los hermanos de todo el mundo. Ya estamos en vivo y en directo, transmitiendo desde YouTube. Alabado sea el nombre de Dios, ya estamos llegando a su hogar para que usted también, mi querido hermana y hermano que me escucha de todo el mundo, aprendamos más de las cosas del Señor, porque eso es lo que manda el Señor, que nosotros debemos realmente seguir aprendiendo más de las cosas de Dios mientras nosotros estemos aquí en este mundo. Mientras nosotros estemos aquí en este mundo, tenemos que aprender de las cosas de Dios, no de las cosas del mundo, ¿no? Las cosas del mundo son temporales. Yo no le digo que no aprenda. Bueno, usted puede aprender cosas que realmente van a ser necesarias para que usted sobreviva, ¿ya? Entonces podemos allí entender que hay cosas que nosotros sí debemos de aprender de las cosas del mundo, pero lo más importante es aprender la palabra del Señor, que es lo que nosotros nos llevamos. Nosotros en el mundo podemos aprender ser abogado, ser doctor, ser licenciado, ser ingeniero, o ser un buen futbolista, o ser doctor, o ser un chofer profesional. Todo eso nos ayuda a nosotros mientras nosotros vivamos aquí en esta tierra, porque a través de esos talentos, esos dones que nosotros obtenemos, podemos sobrevivir aquí en la tierra, ¿no? Pero Dios nos manda a nosotros que lo más importante del ser humano aquí en la tierra es aprender la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros debemos de aprender, porque eso es lo único que nosotros nos llevamos al reino de los cielos. Usted no se puede llevar al cielo sus diplomas o sus títulos que usted ha conseguido. No se puede llevar nada de esas cosas, pero sí se puede llevar usted es las cosas que usted ha aprendido del Señor, hermano. ¿Qué nos llevamos nosotros al reino de los cielos? Es la palabra del Señor, de lo que nosotros hemos aprendido. Por eso es que nosotros tenemos que aprender cada día más y más, seguir aprendiendo, porque cada día dice el Señor que Él nos da el pan de cada día. Entonces el pan de cada día nosotros tenemos que comerlo diario, y para nosotros podernos edificar y poder realmente, alabarse el nombre de Dios, ser así una persona realmente ante los ojos de Dios perfecta, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Vamos a leer la palabra de Dios en 2 Tesalónica, capítulo 3, versículo 5. Seguimos hablando acerca de la paciencia, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. La paciencia que el Dios Todopoderoso nos va a enseñar en esta mañana. 2 Tesalónica 3:5 dice el Señor, Dios de Israel: gloria a Dios, gloria a Jesús. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, dice el Señor. Vea. Gloria al nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Diga: gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Jesús. Bueno, el tema que le vamos a poner a este mensaje se llama: alabado sea el nombre de Dios. Practiquemos la paciencia, mis queridos hermanos. Practiquemos la paciencia. La paciencia es muy fundamental en el camino del Señor. Nosotros muchas veces no tenemos paciencia y cometemos, cuando somos impíos, ¿no? Cuando somos impíos no tenemos paciencia, sino que tomamos nosotros venganza y nos vengamos nosotros mismos, ¿no? Si esta persona me hizo esto, yo también le hago lo mismo. Pero nosotros como cristianos que somos, tenemos que poner la confianza en el Señor, tener paciencia, que el Señor va a hacer justicia a su debido tiempo, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos desespera, porque muchas veces el inicuo, el impío, no es castigado, no es cortado sobre la faz de la tierra, sino que Dios, Él es paciente con el ser humano, que permite que haga tantas cosas, tanto pecado,
Pero si ya el hombre realmente no quiere arrepentirse, entonces Dios realmente lo corta de raíz, ¿no? Ese es el proceso del Señor Dios Todopoderoso. Dios es misericordioso con la persona. Dios es paciente. Entonces Dios también quiere que nosotros tengamos paciencia, mi hermano. Tengamos paciencia en las cosas que muchas veces le pedimos al Señor. Muchas veces nosotros le pedimos algo y no lo recibimos al momento, no recibimos al momento. Tenemos que tener paciencia porque ya Dios escuchó nuestras peticiones, mi hermano. Ya Dios escuchó nuestras peticiones y en cualquier momento vamos a recibir lo que nosotros le hemos pedido al Señor, mi hermano. ¿Ya? Entonces tenemos que ser pacientes, hermano. Usted sabe que cuando Dios nos da algo, mi hermano, viene la prueba, mi hermano. Dios nos prueba, mi hermano. Somos probados por parte del Señor, hermano. Dios nos prueba para darnos algo al Señor, hermano. Somos probados para ver si nosotros estamos aptos para recibir, mi hermano, esa bendición de parte del Señor, hermano. O sea, si estamos preparados, hermano, estamos preparados para recibir, hermano, esa bendición que viene de parte del Señor. Muchos hermanos están orando por una casa, están orando por un carro, otros están orando por comprarse una finca. Está bien, mi querido hermano, yo lo felicito mucho por ese lado, pero sin embargo viene la prueba, mi hermano. Dios nos prueba y nosotros tenemos que tener paciencia cuando viene la prueba, porque después de la prueba, mi hermano, vienen las cosas que tú le has pedido al Señor, hermano. Entonces, eso es la paciencia, que nosotros tenemos que ser pacientosos, creer en el Señor, hermano. Creer en el Señor, hermano. Usted sabe que Dios quiere que sus hijos y sus hijas vivan bien, hermano. Dios quiere que siempre nosotros vivamos bien como Dios vive bien en el reino de los cielos, mi hermano. Dios es el dueño del oro y la plata, dueño del cielo y de la tierra, y Dios quiere que sus hijos también vivan bien, mi hermano. Entonces, eso es, por eso Dios nos da esta mano, mi hermano, para que trabajemos, nos da esta cabeza para que pensemos qué es lo que vamos a hacer. Entonces, mi querido hermano, la paciencia en el cristiano es muy importante. Practiquemos la paciencia, mi hermano. Practiquemos la paciencia porque si nosotros, hermano, no practicamos la paciencia, hermano, no vamos a llegar a ninguna parte. Lo que nos vamos a llenar es de ira, de enojo y de mucha venganza, mi hermano, cuando no tenemos paciencia, hermano. Entonces, usted sabe que muchas veces a nosotros, hermano, no, sí, a veces sí, realmente no. Viene sobre nosotros a veces un espíritu de venganza, a veces viene un espíritu de enojo. Entonces, mi hermano, cuando viene todas esas cosas, realmente, hermano, realmente no es Dios que está con nosotros, hermano. Es el otro, mi hermano. Que el Señor lo reprenda duramente, hermano. Yo sé que nosotros sentimos ira, sentimos venganza, hermano. Muchas veces los que nos hacen estos hombres perversos, malvados, inicuos, hermano. Pero sin embargo, Dios nos enseña, hermano, que a través de eso, hermano, está el Satanás, mi hermano. Satanás que está realmente zarandeándonos como grano de trigo, que el Señor lo reprenda duramente al Satanás. Pero sin embargo, nosotros tenemos que tener un carácter fuerte, hermano, un carácter fuerte para poder enfrentar, hermano, toda la adversidad del enemigo, mi hermano. Tenemos que ser fuertes, hermano, tener un carácter fuerte, hermano. Entonces tenemos que orar fuertemente porque el Señor dijo que este demonio sale con oración y ayuda, hermano. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos fortalezca, mi hermano. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a seguir adelante, que nos dé fuerza, que nos dé paciencia, mi hermano, para soportar muchas veces las aflicciones, la adversidad, mi hermano, que tenemos, mi hermano. A veces, hermano, las aflicciones y la adversidad muchas veces están en nuestra casa, mi hermano. Están en nuestra casa, están en nuestro trabajo, están en los vecinos, mi hermano. A veces en los propios amigos de uno, mi hermano. Donde quiera está la adversidad, mi hermano. Donde quiera, mi hermano. Pero ahí estamos, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, creando, mi hermano, creando realmente la fe, mi hermano, fortaleciéndonos en el Señor, hermano, pidiéndole al Señor cada día que nos ayude,
Alabado sea el nombre de Jesucristo. Por eso aquí el Señor nos enseña, mi querido hermano, el Señor, mi hermano, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, hermano. Entonces tenemos que pedir al Señor que encamine nuestros corazones, hermano, al amor de Él y a la paciencia de Cristo, hermano. Cristo Jesús tuvo paciencia, mi hermano, con nosotros, hermano. Tuvo paciencia con la raza humana, mi hermano. El Señor de los ejércitos, mi hermano. Él tuvo paciencia, hermano, en el cual, hermano, soportó los vituperios, hermano. Ve. Él tiene paciencia para con nosotros, para que nosotros, hermano, dejemos el pecado y lo sigamos a Él, mi hermano. El Señor, hermano, tiene paciencia con el hombre pecador, mi hermano, que tiene los brazos extendidos sobre el hombre pecador llamándolo, mi hermano. También tiene paciencia con el impío, mi hermano. El impío es la persona que se ha apartado del Señor, hermano, que anda haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Una vez conoció la palabra de Dios y ahora se apartó del Señor. Ahora anda, mi hermano, en las drogas, anda, hermano, en el narcotráfico, hermano, metido en bandas, hermano. Personas impías que conocen la palabra del Señor, hermano, y no quieren arrepentirse de su pecado, de su maldad, hermano. Pero ahí está Dios, mi hermano, que es paciente, hermano, con todas las personas, hermano. Es paciente, está esperando que el ser humano doble la rodilla y deje todo lo malo, mi hermano. Porque eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros dejemos todo lo malo y nos convertamos a Él, mi hermano. Ve. Entonces, mi querido hermano, Dios es paciente y Dios quiere que nosotros también seamos pacientes, mi hermano, igual como su Hijo Jesucristo, hermano. Ya. Tenemos que estar llenos de amor, mi hermano. Usted sabe que el amor es sufrido, mi hermano. Es benigno. Entonces, tenemos que ser pacientes, hermano. El Señor Jesucristo nos enseña a nosotros que Él fue paciente, hermano, con los fariseos, paciente con todo mundo, hermano. ¿Ah? Entonces, así también nosotros, hermano, la paciencia en el cristiano, hermano, es muy importante, hermano. Es muy importante la paciencia en el cristiano, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Muchas veces, mi hermano, nosotros tenemos nuestros familiares enfermos, mi hermano, están enfermos nuestros familiares. Y a veces nosotros perdemos la paciencia, perdemos la confianza, perdemos la fe. Y porque realmente ya Dios, mi hermano, no quiere sanar a nuestra familia. Y comenzamos a renegar. Es que nosotros no conocemos el plan de Dios, mi hermano. Si nosotros conociéramos el plan de Dios, que nuestra familia va a vivir o va a morir, gloria a Dios, si lo conociéramos. Pero lamentablemente no conocemos, mi hermano, los planes de Dios. El plan de Dios puede ser que ya esa persona, hermano, tiene que partir al reino de los cielos. Nuestra familia tiene que partir al reino de los cielos. O puede ser que Dios, mi hermano, la sane más adelante, hermano. No lo sabemos, hermano. Ahí es la paciencia, hermano. Nosotros tenemos que tener paciencia, hermano. Paciencia, creer en el Señor, que si es la voluntad de Dios, mi hermano, que sane a nuestra familia, lo sanará, mi hermano. Y si no, mi hermano, ya Dios, mi hermano, se lo llevará al reino de los cielos, porque nuestra familia ha cumplido su ciclo de vida aquí en la tierra, hermano. Ese es el proceso, hermano. Y nosotros tenemos que recibir, mi hermano, ese dolor, mi hermano. Porque todo depende del Señor, hermano. Del Señor depende, hermano, que nosotros, hermano, estemos vivos aquí en la tierra, hermano. Que nuestros familiares estén vivos aquí en la tierra, hermano. Del Señor depende, hermano. Entonces, Él sea la gloria, la honra, la alabanza por toda la eternidad, mi hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Cristo salva, Cristo bautiza con fuego. Bueno, practiquemos la paciencia, mis queridos hermanos. Practiquemos la paciencia.
Yo los invito a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, que practiquemos la paciencia. Soportemos, mi hermano, soportémonos los unos a los otros. Llevemos la carga de los unos y de los otros, mi hermano. Ya. Los unos con los otros nos habla Efesios 4:2. Nos habla la carta de los Efesios 4:2, donde el Espíritu Santo nos enseña y nos dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí vio, mi querido hermano? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, dice. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, mi hermano. Gloria al nombre del Señor, hermano. Aquí encontramos, mi hermano, que el Espíritu Santo nos enseña a nosotros, por boca de San Pablo, que nosotros, hermano, tenemos que estar humildemente y en mansedumbre. Soportando, mi hermano. Tenemos que soportar al otro hermano, mi hermano. Muchas veces el hermano a uno a veces lo hace enojar, mi hermano. A veces, mi hermano, hay hermanos que no quieren predicar la palabra del Señor, no lo quieren acompañar a uno. A veces uno se enoja, mi hermano, con ese hermano que le da la palabra y no cumple, no quiere ir, mi hermano. Me promete, va, yo voy tal día y no va, mi hermano. Llega el día, lo espero en tal sitio y el hermano no se presenta, hermano. Entonces, hermano, ahí es donde uno le da coraje, hermano. Le da coraje de ver que el hermano no se ha presentado, hermano, en el lugar donde realmente quedamos en presentarnos, hermano. Entonces aquí nos manda el Señor soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, mi hermano. Ve. Tenemos que estar, mi hermano, en la unidad del Espíritu, en humildad, mi hermano. Tenemos que ser humildes los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros, enseñándonos los unos a los otros, exhortándonos los unos a los otros humildemente, hermano. Bendito es el que viene en el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Eso es practicar la paciencia, hermano. Tenemos que practicar la paciencia, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Tenemos que practiquemos la paciencia para con todos, mi querido hermano. Tenemos que practicar la paciencia para con todos. Primera Tesalónica 5:14, ahí nos habla el Espíritu Santo de Dios. Primera Tesalónica 5:14, habla el Espíritu Santo de Dios a la iglesia de los tesalonicenses y nos dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Sí vio, mi hermano? ¿Ya? Usted tiene que ser paciente para con todos los hermanos, mi hermano. Hay muchos hermanos que son ociosos, no quieren predicar, no quieren trabajar, quieren que solamente recibir, mi hermano, de los hermanos por ahí una canasta de comida o recibir dinero. Esos hermanos ociosos, hermano, que no quieren hacer absolutamente nada, hermano. No quieren predicar la palabra del Señor, hermano. No quieren trabajar. Entonces ellos están esperando, hermano, que los hermanos los mantengan, hermano. Eso es lo que pasó en la iglesia de los tesalonicenses, hermano. Muchos hermanos no querían trabajar, no querían predicar la palabra del Señor y estaban esperanzados que la iglesia del Señor Jesucristo los mantenga a ellos. Donde aquí el apóstol Pablo nos enseña a nosotros que nosotros debemos de exhortarlo a esos hermanos ociosos que no quieren hacer absolutamente nada, hermano. No quieren hacer nada, hermano. También os rogamos, dice, hermanos, que amonestéis, dice, amonestéis. Tenemos que amonestarlo, tenemos que exhortarlo, mi hermano. Amonestéis a los ociosos, hermano.
los hermanos ociosos, hermano, que no quieren trabajar, no quieren predicar la palabra del Señor, hermano, no quieren servirle al Señor, hermano, no quieren hacer nada, mi hermano. Vean, que alentéis a los de poco ánimo. Vean, hermanos que están realmente pasando tribulaciones, pasando, mi hermano, pruebas, mi hermano. Esos hermanos que están golpeados, mi hermano, debemos nosotros, hermano, que estamos llenos en el Espíritu Santo, que somos fuertes en la fe. Tenemos que alentar a esos hermanos, darle ánimo, mi hermano, palabra de ánimo, palabra de aliento, mi hermano. Cogerlo al hermano y darle un abrazo, decirle, adelante, hermano, adelante en Cristo Jesús, no te detengas. Sigue adelante, hermano, no te detengas. Que el reino de los cielos nos espera. Tenemos una corona arriba en el reino de los cielos. Esa es la corona que tú debes de pelear, debes de guerrear. No debes de permitir que el Satanás te la quite, hermano. Guerriemos, peleemos por esa corona, mi hermano. Alentemos, mi hermano, a los débiles, mi hermano. Personas que están pasando, hermanos, pruebas, dolor, angustia, hermano, hambre, desnudez, mi hermano. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, mi hermano. Ve, ahí está. Nosotros, hermanos, tenemos que defender a los hermanos débiles, hermano. ¿Cuáles son los hermanos débiles, hermano? Los hermanos que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, que están recién aprendiendo de las cosas del Señor, hermano. A esos hermanos, tenemos que realmente ver por ellos, hermano. No dejar, mi hermano, que otras doctrinas erradas, hermano, lo confunda al hermanito, hermano. O los inicuos, los impíos, mi hermano, nuevamente lo saquen de la congregación, hermano. Tenemos que, mi hermano, sostengáis. Tenemos que nosotros, hermano, cuidar a esos hermanos, hermano. Cuidarlos, hermano. Hasta que ellos estén llenos en el Espíritu Santo, hermano. Entonces tenemos que ser pacientes con todos esos hermanos, hermano. Ser paciente con los ociosos, hermano. Ser paciente, hermano, con los de poco ánimo. Ser paciente, hermano, con los débiles, mi hermano. 3 clases de hermanos cristianos nos enseña aquí el Espíritu Santo de Dios que hay. Los ociosos, los débiles y los de poco ánimo, hermano. Usted, mi querido hermano, y yo, y cada uno de nosotros, hermanos, que tenemos conocimiento de la palabra del Señor, que estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos que ser pacientes con todos esos hermanos, hermano. Ser pacientes, hermano. Al ocioso debemos de exhortarlo, hermano. Debemos de exhortarlo para que el hermano, reflexione y pueda, mi hermano, salir a predicar la palabra de Dios o pueda irse a ganar el pan de cada día para que él lleve el pan a su hogar, mi hermano. Vea. Bendito sea el nombre de Dios. Porque Dios es bueno, mi hermano. El Señor de los ejércitos nos da el pan de cada día a cada uno de nosotros, hermano. Entonces, mi querido hermano, es importante, hermano, que nosotros entendamos que como nosotros, como cristianos que somos, debemos de ser pacientes, hermano, con todas las personas, hermano. Ser pacientes, hermano, los unos a los otros, hermano. Soportándonos, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te glorifica, Papito Santo, Papito Eterno. Segunda Tesalónica, capítulo 1, versículo 4, nos enseña el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Segunda Tesalónica, capítulo 1, versículo 4. Dice el Señor, tanto que nosotros mismos
nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ahí está, mi hermano. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, mi hermano. Ve. El apóstol Pablo, mi hermano, nos enseña aquí que él estaba contento, alegre, por los hermanos que estaban pasando tribulaciones, persecuciones, y estaban soportando todas esas cosas, mi hermano, que le habían llegado a ellos, mi hermano. Ya, estaban siendo perseguidos, mi hermano. Estaban siendo atribulados. Pero ellos, mi hermano, la iglesia tesalónica nos enseña a nosotros, pero ellos estaban perseverando en la paciencia en Cristo Jesús, mi hermano. ¿Ah? Y a la paciencia de Cristo, hermano, estaban la iglesia tesalónica, hermano. Creían en el Señor, hermano, tenían paciencia, hermano. Porque sabía que el Señor, hermano, iba a hacer la obra, hermano. El Señor iba a reprender al Satanás. El Señor iba a reprender a esas personas malvadas y perversas, hermano, que estaban persiguiendo a la iglesia, hermano. El apóstol Pablo dice que se gloriaba de los hermanos, de ver que estaban fieles al Señor, hermano. Estaban siendo fieles a Dios, mi hermano. Entonces nosotros también, hermano, cuando estemos pasando tribulaciones, cuando estemos pasando persecuciones, tenemos que soportar con paciencia todas las cosas que muchas veces vienen sobre nosotros, hermano. Ya. Todas esas cosas, hermano, tenemos que nosotros vivirlas como hijos de Dios que somos, hermano. Nosotros que practicamos la sana doctrina, mi hermano, vamos a vivir todas esas cosas, hermano. Vamos a ser perseguidos, vamos a tener persecución, vamos a padecer hambre, necesidad, mi hermano, enfermedad. Pero nosotros tenemos que tener paciencia, creer en el Señor Jesucristo, que el Señor va a resolver todas nuestras angustias, nuestras tribulaciones y nuestras persecuciones, hermano. Vean. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe, dice, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis, mi hermano. Ahí está. Nosotros tenemos que soportar todas las tribulaciones, todas las angustias, todas las tribulaciones, persecuciones. Cuando somos perseguidos, tenemos que soportar todas esas cosas, hermano. Con Cristo Jesús somos más que vencedores, mi hermano. Es que si al cristiano, mi hermano, que no le pasa eso, no es cristiano, mi hermano. Todo cristiano que amamos al Señor y que practicamos la sana doctrina, vamos a ser perseguidos, hermano. Vamos a pasar persecuciones, vamos a pasar tribulaciones. Los verdaderos cristianos, hermano. Ya, los verdaderos cristianos. Vamos a pasar todas esas cosas, hermano. Lo que practicamos, hermano, la sana doctrina, hermano. Lo que practicamos la sana doctrina, vamos a vivir todo eso, hermano. Lo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña en esta mañana a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchen, hermano. Primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 4, también nos enseña el Señor allí. Practiquemos la paciencia, mi hermano. Practiquemos la paciencia. Primera a los Corintios 13, 4, dice el Espíritu Santo de Dios. Primera a los Corintios 13, 4, nos habla el Espíritu Santo. Porque es servidor de Dios para tu bien, gloria el nombre del Señor. Primera a los Corintios 13, 4, mis queridos hermanos. Estoy leyendo ya de Romanos. Primera a los Corintios 13, 4, dice el Espíritu Santo de Dios. Ahora sí estamos bien. Dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor
no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, hermano. Bueno, todo eso logra la paciencia, hermano. La paciencia, cuando nosotros tenemos paciencia, vamos a sufrir por amor al Señor, hermano. Por amor al Señor vamos a sufrir, hermano. ¿Ya? Entonces, hermano, encontramos allí en Romanos 15:5, nos habla el Espíritu Santo de Dios acerca de la paciencia que nosotros debemos de tener, hermano. Romanos 15:5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación, o de entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, mi hermano, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Ahí está, mi querido hermano. Pero el Dios de la paciencia, hermano, y de la consolación, hermano, vea lo que dice. El Dios de la paciencia, hermano. Gloria el nombre del Señor. Aleluya. Romanos 15:5, hermano. Romanos capítulo 15, versículo 4 al 5, hermano. Aquí estábamos leyendo, hermano. Estamos leyendo Romanos capítulo 15, versículo 5. Ahí estábamos. Pero el Dios de la paciencia, y de la consolación, o de entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que tener un mismo sentir, mi hermano. ¿Cuál es ese sentir que debemos de tener los cristianos? Es en predicar la palabra del Señor, hermano. Servirle al Señor de todo corazón, hermano. Salir a predicar la palabra del Señor. Eso es tener un mismo sentir en la obra del Señor, hermano. Estar lleno del amor del Señor. No sentir envidia. No ser jactancioso, hermano. Tenemos que tener paciencia, practiquemos la paciencia, hermano. Así como nuestro Dios Todopoderoso, Él es paciente, hermano, con la raza humana, hermano. Dios es paciente con la creación, hermano. Pero de ningún momento, dice el Señor, que dejará pasar por alto al culpable, hermano. Al que anda haciendo lo malo, hermano. Dios no deja pasar por alto las personas malvadas y perversas que andan haciendo lo malo y que después, mi hermano, se están lavando como Poncio Pilato diciendo que ellos no han hecho nada. Dios no puede ser burlado, hermano. Dios se encarga de esa persona y le da su merecido, mi hermano. Por eso es que nosotros tenemos que ser pacientes, ya. Así como nuestro Dios es paciente, hermano. Dios es paciente con la raza humana, hermano. Dios le da tiempo al hombre para que se arrepienta, hermano. Dios le da tiempo al drogadicto, Dios le da tiempo al criminal, al hechicero, al adúltero, al fornicario, al idólatra. Dios nos da tiempo a nosotros para que nosotros nos arrepintamos de todos nuestros pecados, hermano. Por eso Dios es paciente, hermano. El Dios de la paciencia. Si Dios, mi hermano, no fuera paciente, hermano, este mundo ya fuera sido destruido por parte del Señor, hermano. Sino que como Dios es paciente, está esperando que el ser humano, mi hermano, se arrepienta, deje el pecado, deje la maldad, mi hermano. Dios fue paciente, hermano, con la generación diluviana, hermano. Dios fue paciente, hermano. Pero la generación diluviana, hermano, no quiso arrepentirse, hermano. Vean. A los 600 años de la edad de Noé vino el diluvio sobre la faz de la tierra, hermano. Pero la gente, hermano, no se arrepintió, hermano. Dios le dio tiempo a esa gente, hermano.
Dios le dio tiempo a esa generación para que esa generación se convirtiera al Señor. Dios, mi hermano, le dijo a Noé que haga una arca. Esa arca era para toda esa gente, hermano, diluviana. Pero la gente diluviana, hermano, no quiso arrepentirse, hermano. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Más bien la gente diluviana hizo lo malo ante los ojos del Señor. Gloria a Dios, gloria a Jesucristo. Así es, mi querido hermano y hermana que me escucha. Vea, mi querido hermano, aquí vamos a leer este versículo bíblico cuando realmente vino el diluvio sobre la faz de la tierra, hermano. Dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, hermano. Noé tenía 600 años, mi hermano, cuando vino el diluvio sobre la faz de la tierra. Ve. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria el nombre del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Noé, mi hermano, cuando Dios llamó a Noé, Noé tenía 500 años, mi hermano. 500 años. A los 500 años Dios llamó a Noé, mi hermano. Aquí dice la escritura en Génesis capítulo 5, versículo 32, mi hermano. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. 500 años, hermano. Entonces, hermano, el arca, mi hermano, que Noé construyó, fueron 100 años, mi hermano. 100 años Noé, mi hermano, demoró en construir esa arca, mi hermano. El arca de Noé, hermano. 100 años. Yo le estoy hablando conforme a la palabra, hermano. En el Génesis 5:32, mi hermano, ahí está escrito, mi hermano. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y vino la maldad sobre la raza humana, hermano. Ve. ¿Ah? La tierra se corrompió en gran manera. En el versículo acá, en el versículo 6 dice, era Noé de 500 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces, ¿cuántos años, hermano, Noé demoró en construir el arca? Fueron 100 años. 100 años. Muchos predicadores dicen 120 años predicó Noé. No es 120, hermano. Aquí dice la palabra clarito, hermano. A no ser, hermano, a no ser que después de los 500 años, hermano. Aunque ellos, los predicadores, hermano, Noé era predicador, siempre estaba predicando la palabra de Dios. Desde el vientre de la madre, estos profetas nacían ya con esa estrella de ser profeta del Señor, hermano. Ya. Toda esta generación que habla aquí, el capítulo 5, los descendientes de Adán eran profetas del Señor, hermano. Todos ellos eran profetas. Lamec era profeta de Dios, mi hermano. Lo mismo, mi hermano, Matusalén, mi hermano. Todos ellos eran profetas del Señor, hermano. La genealogía de Adán, hermano. Pero a los 500 años, hermano, Dios, mi hermano, llama a Noé, mi hermano, para que construya una arca, mi hermano. 100 años se demoró, mi hermano Noé, en construir el arca, ¿no? 100 años, hermano, conforme a la palabra que está escrito aquí. Yo hablo conforme a la palabra, mi hermano. Porque nosotros tenemos que hablar conforme a lo que está escrito, no hablar por hablar, hermano. Por eso dice el Señor Jesucristo, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Por eso es que usted, hermano, cuando está escuchando una predicación de los predicadores, usted tiene que coger la Biblia, hermano. Coger la Biblia si el predicador está predicando conforme a lo que está escrito o no, mi hermano. Ya. Yo aquí estoy hablando conforme a la palabra, hermano. Aquí dice claramente que Noé tenía 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y a los 500 años Dios llama a Noé para que construya el arca.
Acá nos habla en el capítulo 7, versículo 5, versículo 6, es decir, allí en el versículo 6 dice que a los 600 años, a la edad de Noé, vino el diluvio sobre la faz de la tierra, hermano. Vean. Entonces, ¿cuántos años Noé se demoró en construir el arca? Fueron 100 años, hermano. Fueron 100 años, no son 120, como muchos predicadores dicen. 120 se demoró Noé en construir el arca, 120 predicó Noé. Ya Noé predicaba antes, Noé. Si Noé siempre ha sido profeta Noé. Una cosa es el llamado, otra cosa es que nosotros ya prediquemos, mi hermano. Como nosotros aquí, mi hermano, nosotros predicamos la palabra de Dios. Nosotros predicamos, pero todavía nosotros no hemos sido llamados a un ministerio donde el Señor, hermano, realmente nos revela, nos enseña a nosotros. Pero nosotros estamos predicando, hermano. Predicamos la palabra porque eso nos manda el Señor que prediquemos su palabra. ¿Ya? Entonces Noé, mi hermano, antes que construyese el arca, ya Noé ya predicaba la palabra de Dios. No fueron 120. Noé puede ser que haya predicado, hermano, 400 años, hermano. 400 años. Porque Noé tenía 500 años cuando Dios lo llama a él para que construya un arca, hermano. Porque todos ellos, hermano, si usted coge, hermano, el Génesis capítulo 5, todos ellos eran profetas del Señor, hermano. Todito, comenzando desde Adán, mi hermano. Adán fue el primer profeta, hermano. Ahí le sigue, ¿cuál le sigue ahí? Adán, mi hermano, engendró, dice, a Set. Set también fue profeta del Señor, hermano. Todos ellos fueron profetas del Señor, hermano. Hasta Noé, mi hermano. Donde ya Dios le habla a Noé para que construya, le revela, hermano. Recibe una revelación de parte del Señor, hermano. Y aquí es una revelación que Noé recibe, hermano, de parte del Señor, que construya un arca, hermano. Buenos días. Creo que es criollo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, es muy importante escudriñar la palabra del Señor, hermano. Ya, nosotros somos predicadores enviados por el Señor, hermano. Otra cosa es que el Señor ya nos revele a nosotros el propósito que Él va a hacer, mi hermano. Eso fue lo que recibió Noé, una revelación de parte del Señor que Dios iba a destruir, mi hermano, esta tierra, hermano. Dios vio, mi hermano, que el único ser, mi hermano, justo era Noé, mi hermano. El único justo de esa generación, hermano. Entonces Dios le revela a Noé lo que él iba a hacer. Así como nosotros, hermano. Nosotros predicamos la palabra de Dios. Pero nosotros todavía no recibimos una revelación de parte del Señor, hermano. Una revelación lo que Dios va a hacer, hermano. Lo que Dios va a acontecer, hermano. ¿Ah? Entonces, hermano, escudriñemos la palabra del Señor. Yo escucho a muchos predicadores, hermano, decir que 120 años predicó Noé. Noé predicó muchos años. Noé no ha predicado solamente 120 años. Noé ya predicaba ya antes de eso. Otra cosa es que Noé recibió una revelación de parte del Señor, mi hermano. Ya. Coja la Biblia, hermano. Yo estoy hablando conforme a la palabra, mi hermano. Por eso es que usted cuando vea, mi hermano, a esos predicadores predicar en YouTube, mi hermano, escudriñe bien la palabra del Señor, hermano, porque eso manda el Señor, hermano, que debemos de escudriñar, hermano. De escudriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio acerca de mí, mi hermano. Ya. Todos los descendientes de Adán, mi hermano, fueron profetas de Dios, mi hermano. Todos ellos fueron profetas del Señor, hermano. Todos. Entonces, queda bien claro, mi hermano, que Dios fue paciente con esta generación diluviana, que a los 500 años de la edad de Noé, Noé recibió una revelación de parte del Señor para que construya un arca, mi hermano. Y a los 600 años de la edad de Noé, que 100 años se demoró en construir esa arca, vino el diluvio sobre la faz de la tierra, hermano. Vino el diluvio, hermano. ¿Ah?
Escoge lo bueno, mi querido hermano, y desechar lo malo. Escoja lo bueno de cada predicador, mi hermano, y deseche lo malo, mi hermano. Yo estoy hablando conforme a la palabra, hermano. Yo no me estoy inventando ni me estoy saliendo del texto que está escrito aquí en las escrituras, hermano. Yo estoy hablando conforme a lo que está escrito, hermano. Usted sabe que dice el Apocalipsis, no le quitarás ni le añadirás a la palabra del Señor, hermano. Entonces aquí estamos, hermano, que cuando Noé tuvo 500 años, tuvo a Sem, a Cam y a Jafé, y Noé recibió una revelación de parte del Señor que Dios iba a destruir este mundo, hermano. ¿Ya? Entonces, hermano, Dios, el Todopoderoso, hermano, destruyó este mundo a los 600 años de la edad de Noé, mi hermano. Noé tenía 600 años cuando el diluvio vino sobre la faz de la tierra, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Entonces Dios, mi hermano, fue paciente con esa generación que le dio tiempo para que se arrepintiera, mi hermano. Pero esa generación no quiso arrepentirse, hermano. Mire lo que Dios es paciente. 100 años el Señor le dio a esa generación para que se arrepintiera, hermano. Pero no quiso arrepentirse esa generación, hermano. No quiso, hermano. Por más que vieron que Noé estaba haciendo el arca, no le hacían caso a Noé. Así es Dios. En este tiempo Dios también es paciente para con nosotros, hermano. Dios es paciente que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, mi hermano. Alabado sea el nombre. Entonces Dios nos manda que nosotros tenemos que ser unidos, estar unánimes a una voz. Glorifiquemos a nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como habla el versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entonces tenemos que glorificar a nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Eterno, glorificar a su Hijo Jesucristo, que es nuestro abogado, que intercede delante del Padre, y permanecer nosotros unánimes, hermano. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos, están unánimes, también Dios quiere que nosotros estemos unidos, unánimes en un solo sentir, hermano. En llevar las buenas nuevas de salvación a la humanidad, mi hermano. Gloria el nombre del Señor, mi hermano. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. En el versículo 4 de Romanos capítulo 15 nos habla el Espíritu Santo de Dios allí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Sí vio, mi querido hermano? Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, hermano. El Antiguo Testamento fue escrito, hermano, para nuestra enseñanza, hermano. Que nosotros podemos, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, nosotros allí nos preparamos, nos educamos y entendemos que Dios el Eterno creó los cielos y la tierra y el mar, creó al hombre a su imagen y su semejanza y realmente formó un pueblo que se llama el pueblo de Israel, en el cual salieron los 12 patriarcas. De los 12 patriarcas salió la nación de Israel. Y de la nación de Israel vinieron los profetas, los reyes, y a través de ese pueblo vino el Mesías, el Cristo, hermano, el Salvador del mundo, hermano. Eso es lo que el Señor nos enseña en el Antiguo Testamento, hermano. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, hermano. Ahí está, hermano. La paciencia, hermano. A fin de que por la paciencia de Dios, mi hermano, por la paciencia de Dios, nosotros, hermano, tengamos esperanza, hermano. La consolación de las Escrituras, tengamos esperanza nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús, hermano. El Señor Jesucristo es nuestra confianza, hermano. Tenemos que ser pacientes en esperar a quién, a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo de Nazaret, que viene por segunda vez a salvar a su pueblo, mi hermano, a sus escogidos, que somos nosotros, mi hermano. Así que unánimes en un solo sentir, mi hermano,
sigamos adelante, prediquemos la palabra del Señor hasta que el Señor Jesucristo venga por segunda vez, mi hermano. Así que, hermanos, seamos pacientes, soportándonos los unos a los otros, llevando la carga de los otros, alentando, mi hermano, exhortando a los ociosos, alentando a los de poco ánimo, cuidando, mi hermano, a los débiles, a los hermanos en Cristo que están recién convertidos en el Señor, hermano, para que el lobo rapaz no lo destruya, hermano. Entonces, mis queridos hermanos, la venida del Señor está cerca y debemos nosotros cada día buscar el rostro del Señor, hermano. El diablo hoy en día está enfurecido, pero que el Señor lo reprenda duramente al Satanás y lo eche fuera de nuestra presencia, hermano. Con el Señor Jesucristo somos más que vencedores, hermano. El que está en Cristo, hermano, Dios va a pelear por sus hijos y sus hijas de este siglo malo en que vivimos, mi hermano. Este es el siglo malo que habló el apóstol Pablo, hermano. El apóstol Pablo habló de este siglo malo y eso es lo que hoy en día vivimos, este siglo tan malo que hay tantas muertes, tantos homicidios, tantos robos y tantas cosas que se ven hoy en día en la televisión, mi hermano, en los periódicos, por el internet. Todas esas cosas, mi hermano, ven nuestros ojos, mi hermano, la maldad del ser humano que está llegando a su colmo, mi hermano. Entonces Dios, mi hermano, que es paciente, está esperando que el ser humano se arrepienta, hermano. Como el ser humano no quiere arrepentirse, entonces el hacha está lista a la raíz de los árboles, mi hermano. Entonces Dios tiene que quitarle la vida a ciertas clases de personas que no quieren arrepentirse de toda su maldad, mis queridos hermanos. Que Dios me lo bendiga ricamente, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, que me han seguido a través de YouTube, a través del Facebook, a través del IDEKIN. Busque a Cristo, que es la única esperanza que tiene, porque si usted no se arrepiente, le espera el lago de fuego y azufre, mi querido amigo y hermano que me escucha. Va a dar mucha tristeza que muchos familiares van a irse al infierno, mi hermano, donde será el lloro y el crujir de los dientes de todas las personas, hermano. Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan del Facebook, de WhatsApp, del YouTube, del IDEKIN. Que Dios bendiga a los hermanos de Israel, a los judíos. Que Dios bendiga a los hermanos de Europa, del Asia, América del Norte, América del Sur, América Central. Que Dios me bendiga a mí también esta mañana maravillosa. Conmigo será hasta otro día, si es la voluntad de Dios que nos veamos, para seguir aprendiendo más de las cosas del Señor, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, ya que la venida del Señor se acerca, hermano. Que el Señor reprenda al diablo y los eche fuera de nuestra vida. Que el Dios Todopoderoso te reprenda, Satanás, y te eche fuera de nuestra presencia. Dios me lo bendiga ricamente, mis queridos hermanos. Nos vemos otro día, si es la voluntad de Dios, que nos veamos aquí en su canal llamado YouTube. Gloria el nombre del Señor. Aleluya.